El interruptor magnetotérmico o llave termomagnética es un interruptor automático de seguridad que encontramos en el tablero de nuestra vivienda. Este dispositivo permite interrumpir el paso de la corriente para proteger las instalaciones eléctricas de la vivienda frente a sobrecargas y cortocircuitos. El símbolo eléctrico consta de las siguientes partes: el accionamiento, que sirve para poner en servicio el interruptor termomagnético. Los contactos son los que se abren y desconectan el circuito para proteger a una instalación eléctrica ante una falla. El disparador térmico, que actúa ante una sobrecarga, y el disparador magnético, que actúa ante un cortocircuito. Este símbolo también puede representarse de esta otra forma, el cual se encuentra en todos los interruptores o llaves de este tipo. ¿Cómo funciona un interruptor magnetotérmico? El funcionamiento de un interruptor magnetotérmico o termomagnético se basa en la fuerza de atracción que genera los campos magnéticos de una bobina y en la dilatación de un metal por el calor. La parte magnética está compuesta por una bobina con un núcleo metálico, por la cual circula una corriente y genera un cierto campo magnético. Al aumentar la intensidad de la corriente, a causa de un cortocircuito, aumenta la intensidad del campo magnético, generando una fuerza de atracción. De esta forma, atrae el accionamiento mecánico para que la palanca del interruptor se baje, produciendo la apertura de los contactos principales del interruptor. El disparador térmico está constituido por una lámina bimetálica que se curva por efecto del calor producido por la circulación de la corriente eléctrica ante una posible sobrecarga. Esta deformación temporal de la lámina se produce debido a los diferentes grados de dilatación térmica de los dos metales que lo componen. De esta forma, provoca la apertura del interruptor liberando la palanca de accionamiento. Características principales de los interruptores termomagnéticos. Los interruptores termomagnéticos deben cumplir ciertas características técnicas mínimas y así brindar seguridad a nuestras instalaciones eléctricas. Por lo general, dichas características vienen impresas en el mismo dispositivo y son las siguientes. La letra C indica el tipo de curva de disparo. Esta curva determina el tiempo de respuesta del interruptor a determinada intensidad de corriente. Hay zonas donde el interruptor actúa por efecto térmico, que es más lento, y otras donde actúa por efecto magnético, que es más veloz. También hay otros tipos de curvas, las cuales el tiempo de respuesta es diferente. Los interruptores termomagnéticos con curva de disparo tipo B es utilizado principalmente en zonas de edificios con limitaciones. Aunque tiene un tiempo de respuesta mayor, la capacidad de corriente en cortocircuito es menor. Los interruptores termomagnéticos con curva de disparo tipo C se usan en instalaciones eléctricas domiciliarias sin limitaciones. Los interruptores con curva de disparo tipo D es de uso industrial, ya que la capacidad de corriente en cortocircuito es mayor, y es necesario que sea así, ya que muchas máquinas industriales generan picos de corriente elevado en el arranque. Continuemos con las demás características que podemos encontrar en el interruptor. Tenemos la intensidad de corriente nominal asignada para este interruptor. Para este caso es de 25 amperios. Esto significa que como máximo puede soportar una intensidad de corriente de 25 amperios. Si en el caso hay una sobrecarga, este interruptor actúa interrumpiendo la corriente o desactivando toda la instalación eléctrica conectada a dicho interruptor. Capacidad o intensidad de corriente en cortocircuito. Para este caso nos indica que este interruptor va a soportar hasta 3000 amperios antes de interrumpir el paso de la corriente para proteger las instalaciones eléctricas de la vivienda frente a un cortocircuito. Tensión o voltaje de operación. Para este caso nos indica que se puede usar con una tensión entre 220 voltios a 400 voltios en corriente alterna. Dichas características deben cumplir con las especificaciones de una norma técnica, que para este caso nos indica que es la IEC 60898. Esta norma establece las especificaciones mínimas de calidad, seguridad y capacidad que debe tener todos los interruptores de este tipo. Ojo que cada país se rige según sus normas técnicas propias e internacionales. Por lo general se usan las normas internacionales, que son las estándar.
También en la parte frontal de cada interruptor podemos encontrar su respectivo símbolo eléctrico y así saber qué función cumple. Acá tenemos otro ejemplo de un interruptor termomagnético, el cual trae impreso lo siguiente: marca del producto, normas técnicas en la que se rige, modelo, ruptura en cortocircuito, número de polos, para este caso tiene 2 por lo que es bipolar, curva de disparo, corriente nominal y tensión o voltaje de operación. Según el uso que se pueda dar, hay interruptores termomagnéticos unipolar, el cual se usa en una instalación monofásica cuando se desea tener control de una sola línea, que puede ser la fase. Interruptor bipolar se usa en una instalación monofásica cuando se desea tener control de corte de 2 líneas, que puede ser fase y neutro, o también se puede usar en una instalación bifásica. Interruptor tripolar se usa en una instalación trifásica cuando se desea tener control de corte de 3 líneas. Interruptor tetrapolar se usa en una instalación trifásica cuando se desea tener control de corte de 4 líneas, incluyendo el neutro. ¿Cómo seleccionar un interruptor termomagnético? Esta es una de las preguntas más comunes que nos hacen. Acá se presentan 2 posibles escenarios. El primero es si es que ya tenemos los conductores eléctricos distribuidos e instalados en la vivienda. Para tal caso, se debe verificar la sección o el calibre del conductor eléctrico y la capacidad de corriente que ésta pueda conducir. Por ejemplo, si tenemos un conductor calibre 14 de una marca X, tipo TW-80, en alambre, entonces debemos buscar su tabla de valores de corriente máxima que soporta este tipo de conductor. Para este caso, según la tabla, nos indica que soporta 24 amperios. Entonces, se debe usar un interruptor termomagnético con una corriente nominal menor, que puede ser de 16 amperios o de 20 amperios. De esta forma, el interruptor termomagnético protege a este tipo de conductores eléctricos, ya que se dispara o desconecta el circuito antes que llegue a una corriente mayor a los 20 amperios. Recuerda que la norma IEC 60898 nos indica los valores preferenciales de corriente nominal de los interruptores que podemos encontrar en el mercado. Una aclaración acá: no todos los conductores eléctricos que tengan el mismo calibre van a soportar la misma intensidad de corriente que se muestra en la tabla, ya que algunos son de cobre y otros son de otros materiales que pueden soportar menos corriente. Es por ello que se recomienda buscar su tabla de calibre y corriente que soporta según la marca del conductor. El otro posible escenario es que no tengamos una instalación eléctrica en nuestra vivienda y deseamos saber cómo calcular el valor de la corriente nominal que debe tener el interruptor termomagnético. Para ello se debe hacer un cálculo de potencia, con lo cual nos conlleva a saber qué artefactos vamos a conectar y cuál es su potencia. Esta potencia viene especificada en una placa que trae todos los artefactos. Para hallar la intensidad de corriente nominal que debe tener el interruptor termomagnético, se debe realizar los siguientes pasos. Hallar la potencia total, que no es más que la suma de todas las potencias de los artefactos que van a estar conectados al circuito del interruptor. Hallar la intensidad de corriente necesaria, que no es más que la potencia total obtenida dividido entre el voltaje o tensión de alimentación, que puede ser 220 voltios. Hallar la intensidad de corriente nominal que debe tener el interruptor termomagnético, y para ello vendría a ser igual o mayor a la corriente obtenida en el paso 2. Tener en cuenta que la corriente que debe soportar los conductores eléctricos debe ser mayor al de la corriente nominal de la llave termomagnética. Bueno, en el canal encontrarás más videos relacionados con este tema, así que suscríbete al canal, dale like y comparte este video con tus amigos. ¡Hasta luego!